Damos la bienvenida al economista Andrés Ugalde, él es concejal del Cantón Cuenca. Quisiéramos conocer inicialmente en este diálogo cómo marcha ese debate de PUCS y PDOT. Según versión de algunos de sus colegas, se encuentra ya en el avance en cuanto a discusión de aproximadamente un 60% de todo el cuerpo legal. Así es, estimado Gustavo. En primer lugar, muy buenos días para usted, para este prestigioso medio de comunicación. Muchas gracias por el espacio de la entrevista. Y sí, en efecto, ahora mismo estamos discutiendo ya el artículo, estamos alrededor del artículo 125, 126, ahora bajé de la sesión. Estábamos en el artículo 126 de un total de 160 artículos, es decir, vamos ya bastante avanzados. Ciertamente faltan todavía algunos temas que son sumamente sensibles, como algunos artículos relacionados al uso del espacio público para el fomento de las artes y la cultura, y uno fundamental también, como es el tema de la vivienda popular, de la vivienda, de interés social y de interés prioritario. Sin embargo, se han tocado y se han superado ya varios temas que son también críticos para la ciudad, algunas herramientas en cuanto al tema del uso del suelo, de retiros, de normas para la construcción, que son buenas noticias para la ciudad porque nos permiten ir en términos generales logrando una ciudad que sea más ordenada, una ciudad que deje de crecer sobre su frontera agrícola, es decir, que deje de crecer la mancha urbana de manera digamos, caótica, sino una ciudad que empiece a crecer en altura, que empiece a crecer hacia arriba, que empiece a aprovechar los servicios de infraestructura que ya tienen instalados, una ciudad que empiece a trabajar desde el punto de vista de la movilidad sostenible, sabiendo que la cuenca del futuro no se construye para los carros, sino para las personas, y tiene que ser una ciudad más humana. Y algo sumamente importante que yo rescato y que personalmente me gusta mucho es en lo que se logró también en cuanto al tema del sector industrial. Es decir, nosotros sabemos, Gustavo, que Cuenca viene liderando el proceso de reactivación económica a nivel nacional, el proceso de reactivación económica post pandemia, si bien ahora hemos tenido un bache, un revés importante por el tema del paro de estos 12 días, 14 días finalmente que duró hasta recuperarse el proceso de paralización. Sí, fue un golpe muy duro para la economía, las empresas perdieron mucha plata, pero no obstante, en el contexto general de la pospandemia, Cuenca viene liderando el proceso de reactivación económica. Somos hace 20 meses ya el principal destino turístico del Ecuador y esto nos da algunas cuestiones importantes. Aclárenos esto del principal destino turístico. En cifras estamos mejor que Quito, que Galápagos. Bueno, con el tema de la pandemia, esto ha venido siendo, como le digo, un revés. El tema, de Galápagos está dentro de los circuitos internacionales, pero sí al menos mejor que Quito, sí. Es decir, hemos tenido en promedio de ocupación del sector hotelero, ciertamente el señor alcalde ahora en su rendición de cuentas lo dijo muy claramente, ciertamente estamos liderando como el principal destino turístico del Ecuador. En efecto, ¿no? Es un tema anecdótico, pero es verdad. Y a lo que queríamos ir, estimado Gustavo, es que este tema de que Cuenca tiene, además, otro dato importante, el mejor nivel de empleo adecuado del país. Somos la ciudad que tenemos los mejores índices de empleo adecuado del país. Todo esto se debe principalmente, Gustavo, al sector industrial y al sector comercial, a la potencia del sector industrial en la ciudad de Cuenca. Cuenca es la ciudad que tiene mayor industria per cápita, es decir, la ciudad que tiene mayor densidad industrial del país. Cuenca es la ciudad que tiene la mejor industria del país. Esto nos destaca y esto ha sido una realidad que Cuenca viene viviendo desde la construcción del parque industrial en la época en la que se creaba el Centro de Reconversión Económica de la SUAY, recuerde usted el CREA, y desde ahí en adelante, con la fundación del parque industrial, el establecimiento del parque industrial, y para adelante, hemos venido siendo siempre una capital industrial manufacturera, y esto le ha hecho a Cuenca lo que es, una ciudad que ha logrado enfrentar las crisis económicas, que viene liderando el proceso de reactivación económica, que tiene muy buenos niveles de empleo adecuado. Sin embargo, también es cierto que hace por lo menos unos 20 años atrás, distintas administraciones municipales simplemente dejaron de pensar en el suelo industrial. Conforme el suelo industrial se iba volviendo más escaso y luego simplemente se saturaba,
Se dejó de pensar en la industria, en la gran industria, en la industria tipo D, en la industria manufacturera de gran escala. Se dejó de pensar en esa industria y mientras Cuenca se cerraba al tema de la industria, de la gran industria, otros cantones como Azogues, como Durán, empezaban a generar infraestructura a precios muy competitivos. Y claro, las empresas empezaron a migrar a Durán, a Azogues, al norte del Perú, empezaron a irse nuestras industrias y esto era un tema que nos preocupaba muchísimo. Por eso ahora en el PDOT logramos abordarlo y finalmente logramos, en términos generales, estimado Gustavo, crear, bueno, no crear, logramos establecer de entrada prácticamente 300 nuevas hectáreas, no 300 nuevas hectáreas, 300 hectáreas de suelo industrial, de las cuales ciertamente 110 corresponden al Parque Industrial de Cuenca, que es una zona ya saturada, que se identifica, pero que ya es una zona consolidada, y luego sí, algunas zonas importantes, como por ejemplo, nuevos predios en Arancay, en Chiquintá, el Ecoparque Chayayacu, donde se van generando en el Ecoparque Chayayacu cerca de 40 hectáreas que están listas para ser utilizadas, 24 hectáreas más en Milchichí que están listas para ser utilizadas, en Chayuabamba, en Capulispamba, 28 y 16 hectáreas adicionales, 43 hectáreas en Patamarca, es decir, de suelo que ya está ahí para ser utilizado. Luego, Estas áreas de suelo industrial, sabiendo y como una premisa de que es indispensable mejorar en este tema para la ciudad de Cuenca, pero han sido de alguna manera socializadas, porque sabemos que en varias zonas, y aquí particularmente Chayabamba, tiene mucha resistencia en este tema. totalmente socializadas, Gustavo. Y además, a ver, primero creo que es importante que como ciudad vayamos también cambiando ese discurso porque me parece que es un discurso ingrato, además, con la industria y con lo que la industria ha sido para Cuenca. Vamos a los datos puntuales. En Cuenca, de la contaminación ambiental que tenemos en Cuenca, que no es excesiva, no somos una ciudad contaminada, sin embargo, de la contaminación que hay en Cuenca, solamente el 12% corresponde a la actividad industrial. ¿Sabe usted de dónde viene el otro 80%, el Seguramente de los vehículos, 88%? sí. De los vehículos, de la contaminación por el exceso de vehículos, porque no tenemos una cultura de movilidad, cosa que también estamos solucionando con el PDOT. Pero bueno, más allá de eso, satanizar a la gran industria, lo que va a hacer es que la industria se vaya. Y lo que va a hacer es que la industria deje de encontrar espacios viables en Cuenca y esa industria es la que sostiene el empleo, mientras nosotros, algunos líderes políticos, dirigentes por ahí, satanizan a la industria y se oponen a la gran industria con la historia de la contaminación, que no es verdad. Lo que estamos haciendo es comprometer una de las principales, si no la principal fuente que sostiene el empleo de los cuencanos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, pero sí, ha sido el tema socializado y como le digo, en total, incluyendo zonas ya consolidadas y zonas nuevas, hay 300 hectáreas listas, habilitadas para uso industrial. Será Luego de importante, sin esto, duda, concejal Ugalde, el socializar este tema, el de ponerlo en mapa, el de poner a debate, a discusión de la ciudadanía. Reiteramos, no es un tema de oposición, ni mucho menos, pero tiene que cuidarse muchísimo. Estos temas que usted muy bien ha señalado, el del suelo industrial, el de la frontera agrícola, que es otro grave problema en esta urbe, el de la y el mancha medio urbana, ambiente. todos estos temas tienen que ser absolutamente meditados. Entendemos que se lo hace y se lo está haciendo con la discusión de PUS y PDOT, pero esto no debe quedarse exclusivamente dentro de las puertas del Consejo Municipal o de los gremios que han venido participando. La ciudadanía es importante que se entere también de estos datos. Habrá espacio para conversar quizá con mayor profundidad en este tema. Sin Yo duda, quisiera con mucho preguntarle algo gusto. que le pregunté también a algún actor, me parece que fue a Fernando Cordero, exalcalde de Cuenca, al hablar de estos temas de descentralización, de federalismo, que de alguna manera se han puesto en el tapete de discusión por esa excitativa del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Estas cifras de empleo adecuado, de turismo, de industria, de servicios básicos, que se los presenta frecuentemente para la ciudad de Cuenca, de la ciudad ideal para los jubilados, etcétera, etcétera, refleja una buena imagen de la ciudad y enhorabuena, pero también confunden, porque muchos de estos datos vienen, como usted lo ha señalado, per cápita, no reflejan en términos absolutos realidades, y tenemos por otra parte, usted ha dicho, entre otras cosas, de que hay aquí empleo adecuado en mejores índices que en el resto del país, pero también tenemos la peor migración en la provincia de La Suay,
y del Cañar concentrado aquí, que es un reflejo Mm. directo de la falta de oportunidades y de la falta de empleo. Tenemos también las peores carreteras en el país, que lo compartimos desgraciadamente esta situación con el sur del Ecuador en general y el suroriente. Todo esto implica una baja productividad aquí en la ciudad de Cuenca. En cuanto a ofertas de empleo, antes se lo veía en un periódico, veamos ahora en las redes sociales. ¿Cuántos empleos se están ofreciendo a la ciudad de Cuenca? ¿Qué oportunidades para su juventud? Nuestra impresión es bastante preocupante y negativa en este sentido. Bueno, yo creo que hay que ir dividiendo esta respuesta por Sí, partes. a lo que voy es que quizá nos estamos obnubilando con ciertas cifras que no reflejan realidades. A ver, hay realidades muy concretas, pero hay que saber también qué realidades responden al territorio y cuáles responden más bien a la lógica del gobierno nacional y de este centralismo que ciertamente para mí es el detonante de esta iniciativa que plantea el abogado Nebot. A ver, Cuenca como tal es una ciudad que ha sido construida por los cuencanos y no le debemos nada ciertamente ni a la capital ni al resto de territorios del país y mucho menos al gobierno centralista, pero sí, Cuenca tiene la mayor densidad industrial, eso significa que per cápita somos la ciudad que tenemos el mejor nivel de producción industrial, somos las primeras ciudades en el tema artesanal y ciertamente que en el tema de servicios básicos de cobertura de salud, de cobertura de agua potable, de la calidad de los pasivos ambientales, de el tema del agua, de la calidad de nuestros ríos, de nuestras fuentes hídricas y todo lo demás, somos una ciudad que lleva por lejos una distancia importante al resto de ciudades del país. Sí tenemos de los mejores niveles de cobertura de servicios básicos, sí tenemos el mejor de los mejores o el mejor nivel de empleo adecuado del país, y esto se debe a que somos una ciudad que ha logrado construirse a sí misma. El tema industrial, el tema manufacturero, el tema comercial, el tema artesanal. Puertas adentro, estimado Gustavo, y seamos muy claros con eso. Puertas adentro. Puertas afuera, ¿qué es lo que tenemos? Puertas afuera somos una ciudad aislada. Puertas afuera somos una ciudad que ahora lo hemos visto en el paro, durante los 14 días del paro quedó sitiada. Tenemos, es cierto, las peores carreteras del país. Las peores carreteras del país están en el sur, ¿no es cierto? Uno piensa que no sé por qué tenemos todavía en la cabeza que las mejores carreteras empiezan a partir de Riobamba, porque seguimos eligiendo presidentes que piensan seguramente que el Ecuador se termina en Riobamba. Sí, el poliducto Pascuales Cuenca, que nos pudo haber solucionado el tema de los combustibles durante todo el proceso del paro, está parado hace más de una década y nadie hace nada para arreglar el poliducto Pascuales Cuenca. Mientras tanto, los tanqueros siguen llegando con combustible, siguen cruzando el Parque Nacional del Cajas o los cerros del Cañar para llegar a Cuenca, y ya ve que fue cuestión de un paro indígena para que la gasolina deje de llegar. Cuando tenemos un poliducto construido para que eso no tenga que pasar, está dañado 10 años. Somos una ciudad que pasa ya de los 600,000 habitantes y no tenemos un aeropuerto internacional. Usted lo ha dicho, tenemos los principales índices de migración del país. Muchísimos de los ciudadanos que viajan a los Estados Unidos, que viajan al norte, se van del austro del país, y el austro no tiene un aeropuerto internacional, lo que significa que todo ese tema de remesas, de paquetería, de tráfico, de la migración que llega desde Estados Unidos hacia Estados Unidos o Europa y llega hacia el austro del país, tiene que pasar por Quito y por Guayaquil. ¿Por qué? Entonces sí, en efecto, vivimos una ciudad de Cuenca que, si bien puertas adentro, se sostiene y se sostiene bien gracias a su industria, a su comercio y al espíritu de emprendimiento y a la mística de trabajo de los cuencanos. Hacia afuera somos una ciudad aislada que no existe para las obras públicas, que no existe para las carreteras, que no existe para un aeropuerto internacional, pero existe para la cárcel de máxima seguridad y existe para la agenda minera. Todos estábamos conversando justo ahora hace un minuto con usted mismo, estimado Gustavo, este famoso decreto 151. La agenda minera va de frente. O sea, aquí la consulta popular, donde un 82% de los cuencanos dijimos: dejen tranquilos los páramos, dejen tranquilas las zonas de recarga hídrica, no queremos que se explote, no queremos la agenda minera. Entonces, el gobierno nacional simplemente le incomodó tal vez la consulta popular, pero ciertamente no le impidió continuar adelante. Bajo esa lógica, ¿cómo no pensar en el federalismo y la propuesta del abogado Nebot? Bajo esa lógica, ¿cómo no rescatar el hecho de que la Gran Colombia, a la que el departamento de Cuenca alguna vez perteneció, ya era conformada como una república federal? ¿Cómo no rescatar el hecho de que Benigno Malo Abrava, y según usted mismo me lo contaba, Pío Bravo también, eso no lo sabía,
eran grandes proponentes del tema del federalismo, ¿cómo no rescatar el hecho de que ya hace menos de 20 años, ¿sí?, un político guayaquileño que era Humberto Mata ya hablaba de las autonomías y el Ecuador ya se embarcó en un proyecto autonomista y ahora lo estamos tocando de nuevo? Y eso es porque los territorios están hartos, perdóneme lo coloquial del término, Gustavo, porque los territorios están cansados de ser el patio trasero de la capital. Y es hora que eso cambie, porque hay una sola diferencia Así es, entre el unitarismo y el federalismo. hay que salirnos de esa figura del centralismo, buscando los mecanismos que sean. Hay varias alternativas. El federalismo no es el único. Hay una constitución que es mal interpretada y que lo dejamos además interpretar peor aquí en la ciudad de Cuenca y en el país. Hay mucho que hablar, pero no quisiera quedarme en ese tema. Quisiera, por la brevedad del tiempo que tenemos, tratar algunos puntos que han mostrado flaquezas de la ciudad de Cuenca. Eh, Se ha referido usted a alguno de ellos, pero quisiera hablar sobre un tema puntual, urgente, inmediato, que es el decreto ejecutivo número 151. Nos dieron haciendo quienes llevaron adelante este paro nacional, la pelea a la ciudad de Cuenca. Se determinó que este decreto tiene que ser reformado para áreas protegidas y territorios ancestrales, para zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas, y se incluyó allí ventajosamente áreas de protección hídrica. Este tema se ha ido ya quedando en un segundo plano con bajo perfil en las pocas acciones que se han hecho. El día de mañana se instala una mesa para tratar este tema. Le pregunto, ¿está allí el municipio de Cuenca? ¿Está la empresa Etapa que administra el agua para la ciudad de alguna manera representado en esa mesa? Bueno, entiendo que todos los actores hemos sido convocados de lo que sé. Tengo que esa información confirmarlo, estimado Gustavo, pero sí, entiendo que todos los actores que estuvieron involucrados en el proceso de definición de la consulta popular, en efecto, fueron convocados para el tratamiento, para la instalación de esta mesa, el tratamiento del decreto 151, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Porque finalmente hay varias cuestiones que se van trabajando ahí. Ahora que, volviendo al tema del PDOT, que estamos tratando aquí ahora mismo en el Consejo Cantonal, el tema de la consulta popular se ha incluido dentro del PDOT, dentro del articulado del PDOT, de los anexos del PDOT, se ha incluido el tema de la consulta popular y de la protección de fuentes hídricas. Recuerde usted que cuando hace unos meses atrás se dio este cambio de administración de la zona de Quimsacocha, cuando pasó de manos de la empresa INB Metals a la empresa Dundee Precious Metals, que ya era preocupante porque era pasar de manos de una empresa de prospección a una empresa ya de explotación, de perforación, de explotación del tema petrolero. Hubo ahí un tema complejo en el que el señor alcalde, bueno, conjuntamente con mi persona, los dos en realidad firmamos un primer comunicado pidiéndoles, demandándoles, de hecho exigiéndole al Ministerio, al MATE, al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio también del ramo de la minería, que nos hagan conocer los términos del acuerdo en el cual se estaba transfiriendo los derechos del predio de Quimsacocha. Esto ha sido respondido recién unos días atrás. Estamos todavía analizando una cantidad importante, grande de información sobre la cual tenemos que resolver y seguramente tendremos ahí una nueva respuesta, una nueva comunicación, pero sí, hemos estado sobre el tema, hemos estado siguiéndole el día a día, tomándole el pulso a este tema de la agenda minera y habrá que oponerse por todos los medios. Ahí sí, habrá que oponerse por todos los medios y hacer respetar una consulta popular. Nos ¿Está preocupa al tanto ese usted, decreto 150. concejal Ugalde, está usted al tanto del decreto 486 que emitió el 30 de junio el presidente Lazo? El decreto 486. Recuérdeme, por favor. Relacionado con la modificación del decreto 151. A ver, el decreto 486, el que hablaba de expedir las normas para la regulación del tema minero, para la regulación de la intervención en las zonas de recarga hídrica, ¿no es cierto? Exactamente, sí. A ver, eso era en realidad normas para la pesca, a ver, no, eran las normas que básicamente regulaban el tema de la minería. Creo yo que lo que necesitamos aquí más que nada es un tema estructural, donde el gobierno como tal, a nivel del gobierno nacional,
comprende, en primer lugar, que no podemos simplemente seguir persiguiendo la agenda minera como si nada pasara, pues, seguir persiguiendo la agenda minera como si no existiera en el Cantón Cuenca ya un pronunciamiento popular. Y más allá de normas técnicas, yo creo que ese tema de las normas técnicas, Gustavo, a ver, es una suerte de jugada muy fina, no es una jugada de ajedrecista, porque lo que nos dice es, bueno, vamos a discutir cuáles son las normas técnicas con las que vamos a intervenir en el tema minero de los páramos. Y nos envía de una manera muy ambigua, muy sutil, a discutir un tema muy técnico de cómo vamos a hacer el tema minero. Pues no se Concejal trata Ugalde, aquí de establecer el las problema de ese normas técnicas, sino decreto, de si se hace o no. el problema Y de no ese se hace. decreto es que desconoce indirectamente una vez más la consulta de Cuenca. Exactamente. Allí no incluye áreas de protección hídrica entre los temas a ser reformados. Esto fue el 30 de junio, estamos hoy en 12 de julio y no se ha levantado una sola voz de los Lo que representantes le, oficiales de Cuenca para señalar este gravísimo defecto que va a ser ya discutido el día de mañana. Lo que le decía, estimado Gustavo, en efecto, creo que ahí hay una jugada muy, muy sutil que se lleva por parte del gobierno nacional, porque el decreto 486 lo que nos dice a nosotros es, bueno, ya que pasamos con el decreto 151, donde vamos a ponernos a discutir todo el tema de la intervención, donde se incluyen las zonas de recarga hídrica, en el 486 decimos, pongámonos de acuerdo en el cómo y en las sutilezas técnicas de cómo se va a dar la explotación minera, pero eso no es lo que nosotros buscamos. La consulta popular no nos dice, pongámonos de acuerdo en la norma técnica para reducir el impacto. La consulta popular nos dice, no entrará la minería en las zonas de recarga hídrica, punto. El decreto 486, ellos pueden plantearlo de toda la riqueza conceptual y técnica que quieran sobre cómo llevar adelante el tema de la minería. Ese no es el asunto, ese no es el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es que no debe haber, con todas las normas técnicas que quiero, sin ella no debería entrar la minería a las zonas de recarga hídrica, Bueno, que además hay una contradicción ahí de índole jurídico, estimado Gustavo, porque es el mismo gobierno nacional, en este caso a través del Ministerio del Ramo y del MATE, del Ministerio de Medio Ambiente, los que empiezan a liderar este proceso del tema de la agenda minera, pero nosotros tenemos una carta en la que es el mismo Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Ramo del tema de la minería los que ratifican la consulta popular. Cuando nosotros hacemos la consulta popular decimos, estas son nuestras zonas de recarga hídrica, y les enviamos las coordenadas de cuáles son nuestras zonas de recarga perdone hídrica, que le y insiste, ellos los economista ratifican. Ugalde, pero hay cosas más nuevas que esta, y este es el decreto 486 en la parte final. Si usted le ve en las últimas líneas, en el último párrafo, no lo tengo a la mano, pero allí señala que proyectos mineros que se encuentren ya avanzados antes de la reforma que se vaya a hacer podrán continuar, y por allí dice algo así como que finalmente decidirán las comunidades. Es muy riesgoso, muy peligroso todo lo que está en ese Muy decreto, y peligroso. reitero, Cuenca no ha dicho una sola palabra cuando mañana se sienta a la mesa ya a discutirlo. Creo que es un tema urgente que deberían asumirlo en el Consejo Municipal. El señor alcalde debe involucrarse dentro de esto. A él se le ha encargado por parte de la ciudad todo el tema de la consulta popular, y esto continúa porque se la tiene que hacer valer en toda su extensión. Por otra parte, reiteramos de que no sabemos qué tipo de representatividad tiene el municipio de Cuenca, su consejo municipal, etapa, incluso la prefectura de la SUAY, en las mesas que se inician ya mañana, y es un tema demasiado urgente. El otro tema, el tiempo se nos agota desgraciadamente, hay varias cosas que me hubiese gustado conversar con usted. El otro es el que usted ya mencionó, la situación de Chayabamba. Allí efectivamente el poliducto funciona, trae gasolinas, el tema de la escasez de Ecopaís fue por el alcohol metílico que tenía que transportarse en vehículos y que no hubo cómo traerlo. Lo que sí se evidenció una vez más en este paro es que por la falta de estas cisternas, de estas grandes bombas para acopiar el diésel que daría a Cuenca una autonomía de 8 o 10 días si lo tuviera, no existe. Fueron fallas de infraestructura que nos percatamos solamente cuando hay estos paros nacionales y cuando Cuenca se desabastece de gas. Es el momento también de que el Consejo Municipal asuma este tema. No puede seguirse viviendo en esta ciudad con un problema estratégico, logístico tan delicado que ya ha mostrado que en buena medida puede llegar a paralizar la ciudad. Todavía no se ha recuperado Cuenca de la escasez de gas.
Sí, todavía no. A ver, este tema de la escasez de gas irá recuperándose paulatinamente. Hay que entender, ¿no? Los canales de comercialización y distribución son como una especie de tubo, ¿no? Que durante 10 días se vació y luego poco a poco tiene que irse llenando nuevamente hasta empezar a abastecer, hasta saturarse nuevamente y llegar a abastecer todos los hogares. Esto no es un tema del que haya que preocuparse. Yo sé que es incómodo, pero vamos, simplemente hay que esperar que los canales de distribución se vayan Claro, porque no abasteciendo tenemos un nuevamente. sistema de acopio. De otra manera, Pero lo que es exacto, no habría esos exacto, lapsos. exacto. Y esto es un tema que de nuevo nos debe preocupar. Pero aquí hay que ser también muy, muy cautos, yo creo, y ciertamente que aquí el Consejo Cantonal, el alcalde de Cuenca, tienen un rol o un papel que deben jugar, pero también hay que respetar todas las competencias. Vivimos en un Bueno, estado, de nuevo. Austrogas entendemos que es una empresa de economía mixta. Si no nos equivocamos, el municipio tiene incluso acciones en Austrogas. Claro, por supuesto, pero Austrogas dentro de todo es una empresa que también se abastece de la producción. Nosotros no tenemos producción de gas en el territorio. Esta Sí, empresa de Austrogas pero el finalmente gerente de está. Austrogas ha venido pregonando, lo hizo luego del paro del 2019, de que es necesario resolver este tema de las cisternas de acopio de gas. Pasaron casi Así 3 es. años y no se ha hecho absolutamente nada. Sí. A ver, el tema del abastecimiento de combustibles, Gustavo, puede ir en la misma lógica o en la misma línea del tema de las carreteras o del tema de la infraestructura vial que se necesita para Cuenca. Es una competencia del gobierno nacional. No estamos aquí botando la pelotita. Yo creo que una de las peores cosas que puede hacer un político es decir, no es mi problema y por lo tanto hable con la otra persona. No estamos botando la pelotita, pero hay primero que aclararle a la ciudadanía hasta dónde llegan las competencias de cada ente Pero la regional. El ente cisterna territorial, economista Ugalde es parte de lo que debería ser la infraestructura de Austrogas. Austrogas, empresa mixta, Austrogas con uno de los socios importantes del municipio de Cuenca. ¿Por qué no lo resuelve? bueno, porque es uno de los socios, pero en realidad es una empresa de economía mixta que al final del día pertenece a una red estatal en donde están todas las proveedoras de gas de uso doméstico, de combustibles, donde está Petrocomercial, donde está Petroecuador. Es una red estatal que está regida o normada por el Ministerio del Ramo. Son ellos los que tienen que autorizar. Si bien el municipio forma parte y desde ahí puede el municipio intervenir en las políticas de comercialización y de hecho así se lo ha hecho ya en el tema de la construcción de infraestructura de Austrogas, es un tema que ya le corresponde al ministerio, en este caso, que maneje el tema de la producción y la distribución de hidrocarburos. Esto sí, sin deslindar la responsabilidad, creo que nos demuestra de nuevo que ciertamente a nivel de Cuenca como tal, el tema del centralismo es un asunto sobre el que se tiene que trabajar y es algo que hay que resolver. Me ha gustado porque ciertamente no tenemos tampoco autonomía en el tema de provisión de hidrocarburos. Como no tenemos autonomía en el tema de provisión, hemos visto de insumos de salud, como no tenemos autonomía en algunos otros temas que es Realmente sumamente complejo. hay mucho por hacer. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle por su presencia, doctor Ugalde. Gustavo, siempre es un placer para mí y estamos a las órdenes cuando usted lo requiera. Una excelente semana. El economista Andrés Ugalde es concejal del Cantón Cuenca.